Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición limitada y hoy cambiamos el estudio. Estamos aquí en Radio Mitre con una grande del periodismo. Se trata de Magdalena Ruiz Guiñazú y es un placer para mí tener esta compañía. ¿Qué tal? Bienvenida. Pero yo también, Viviana, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Sí, realmente me da mucha alegría estar con nuevos colegas jóvenes que empiezan una buena carrera. Así que, mira, el periodismo creo que es la mejor carrera de todas. Bueno, el gusto es para mí y recuerdo tantas mañanas de haberla escuchado mientras me preparaba para ir al colegio, escuchando el programa y bueno, con esa cortina típica, con los consejos de la mañana. Y me gustaría saber, después de tantos años de trayectoria, ¿qué recuerdos hay, no? De alguna entrevista en particular, tal vez alguna personalidad destacada. ¿Cuál recuerda? ¿Alguna en particular que diga esta entrevista no la olvido más? No, en particular, mira, después de 40 años de profesión es muy difícil decirte una. Han sido muchas y como vos señalás, parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Momentos gratos, momentos difíciles también, ¿no es cierto? Quizás si querés recordar algo particularmente impresionante fue el viaje de Juan Pablo II, del Papa Wojtyła, cuando fue a Polonia. Era la primera vez que él volvía a su suelo natal. Estaba la cortina de hierro en aquel momento. Fuimos a Auschwitz, al campo de concentración, donde estaban todavía los sobrevivientes, ¿no es cierto? Que hubo ahí una misa muy impresionante, ¿no es cierto? Yo creo que lloramos todos de emoción, incluso, sobre todo, al ver los sobrevivientes con sus trajes a rayas todavía, ¿no es cierto? Incluso había uno de ellos que tenía un saco chiquito puesto sobre los hombros, se ve que había sido un niño cuando había estado en el campo de concentración. Y Juan Pablo II, bueno, también profundamente emocionado, ante 1 millón de personas que había ahí, y la televisión argentina, por supuesto, estaba presente. Nosotros hacíamos video show en aquel momento. Registramos no solamente las lágrimas, sino la emoción de un momento histórico, ¿no? Sí. Bueno, ¿y hay alguna personalidad, alguien que todavía no haya entrevistado, que en algún momento le gustaría entrevistar o que tal vez no tuvo oportunidad por algún motivo en particular, ¿no? No, mira, no. Bueno, la actividad diaria hace que estés permanentemente en contacto con la realidad, así que realmente no. Creo que estamos cubiertos. Bien, bueno, y de toda esta trayectoria, tantos años, premios, distinciones, bueno, ahora próximamente también con una distinción en los 80 años de Radio Nacional, ¿cuáles son las satisfacciones que le han dado esta carrera? Bueno, muchas, por supuesto, y también dolores de cabeza, obviamente muchos, pero sí, obviamente los premios nos hacen a todos muy contentos y muy felices. Yo recuerdo el Martín Fierro de Oro en el 94, que yo me quería ir a casa, ya era tarde porque me tenía que levantar a las 4, y mi marido me decía, no, espera, y en un momento dado me dice, espera que tenés el de oro. Yo casi me muero, ni se me había ocurrido, porque además era la primera vez que se otorgaba la radio, ¿no? Así que, como eso hay muchos recuerdos muy lindos, realmente. Estoy muy agradecida a la vida y, digamos, a las circunstancias que me permitieron tener esas satisfacciones. Martín Fierro de Oro, 1993. Magdalena Tempranísimo. Magdalena Ruiz Guiñazú. Magdalena Tempranísimo. Marcelo Bonelli y Marta Lamas acompañan a Magdalena, que recibe de manos de la señora Mirta Legrand el Martín Fierro de Oro 1993. Ha pasado por la radio, por la televisión, ha escrito libros, también en diferentes diarios, hasta películas también, ¿no? Bueno, ¿con qué se quedaría, digamos? O decir, bueno, me gusta más la radio, la televisión, cada una tiene sus encantos, lógicamente, ¿no? No, son cosas muy distintas, son cosas muy diferentes. Además, los horarios son diferentes. La madrugada es una cosa, vos despertás a la gente, incluso las despertábamos con una canción de Marilena Walsh siempre. La televisión generalmente es nocturna, ¿no es cierto? Y toda digamos, el área escrita, que a mí me gusta mucho también, bueno, eso no tiene horario, y eso va en cualquier momento de la vida, ¿no?
Bueno, ¿y qué cualidades o qué condiciones tendría que tener un buen periodista, a su criterio, no? Mira, tener mucha información, leer mucho, estar al tanto, es una especie como de, digamos, de camino que hay que seguir, tener siempre la información al día, es fundamental. Eso por una parte. Y por otra también, como te decía, leyendo mucho, como que se te abre la cabeza, se te abre el espíritu, aprendes incluso a redactar de una determinada manera según los autores favoritos que se te crucen. Creo que nuestra carrera, te repito, por lo menos para mí es la más completa porque te exige una serie de cosas. Tampoco podés dejar de ir al cine, de ir al teatro, tenés que estar al tanto de lo que ocurre alrededor tuyo, y esto junto con noticias policiales, ni hablemos de la política, pero todo lo accesorio, lo que rodea la vida cotidiana es fundamental. Magdalena Ruiz Guiñazú está en Puerto Iguazú. Julio Lagos está en Ushuaia. A ellos vemos y escuchamos en forma simultánea a más de 4.000 kilómetros de distancia en nuestro mismo territorio. Magdalena, te escuchamos ya que estás viendo en tu monitor estas imágenes. Realmente, Julio, te admiré hoy, tu aguante en medio de la tormenta, las condiciones realmente tan difíciles en que ustedes salieron al aire, se los escuchó y se los vio maravillosamente, y el contraste, por supuesto, es mayor en medio de este jardín maravilloso que es Misiones, en un atardecer absolutamente plácido, no corre una gota de viento y la temperatura es como de verano realmente. ¿Cómo estás, Julio? Muerto de frío, por supuesto. ¿Cómo es un día de Magdalena, no? Me imagino siempre nutrida de información y bueno, ¿qué otras actividades, como recién comentaba, ¿no? De ir al cine también, despejar un poco, ¿cómo sería un día, digamos, habitual? Bueno, no son todos iguales, porque hay días que tengo televisión, hay días que tengo radio, depende, ¿no es cierto? Pero te diría que me gusta mucho reunirme los fines de semana con los amigos y con la familia. Tuve 5 hijos, tengo 8 nietos, y salimos mucho así juntos, ¿no es cierto? Incluso he logrado que a los nietos mayores les encante el teatro. No eran para nada teatreros, en general los jóvenes, muy jóvenes, están más bien con la pantalla, ¿no? Pero no, los empecé a llevar al teatro y ya hace como 5 o 6 años y les gusta muchísimo. Y vamos a la calle Corrientes muy seguido, sí. Bueno, ¿y algún proyecto cercano, digamos, algún deseo para un futuro cercano? No, mira, simplemente tener la enorme suerte que me acompaña, de tener buena salud, un trabajo que me gusta y buenos compañeros. Creo que en ese sentido hay que agradecerle la vida y yo le agradezco muchísimo a la vida. ¿Alguna anécdota que recuerde algo gracioso, tal vez, en tantos años, no? Mira, la verdad que gracioso no recuerdo nada, porque hemos tenido años muy difíciles, muy difíciles. Te diría que lo importante es tener la adecuación a los acontecimientos y no apartarte de la realidad, no crearte un mundo propio, sino compartir el mundo con los demás. Pienso yo que el procedimiento fue realizado por la policía, que ayer, con su tremenda negativa de afirmar que no había sido detenido, nos hacía pensar en un secuestro. Padre Mujica, usted ayer dio la voz de alarma. Hoy, ¿cuál va a ser su actitud? Bueno, vamos a tratar de lograr de todos los modos posibles saber bien, con toda precisión y con toda claridad, dónde está el padre Carbone y tratar de lograr que cuanto antes lo pongan en libertad, porque pensamos que una vez más, como ya se lo pretendió hacer en el caso Aramburu, y creo que para todos los que son honestos y sinceros quedó muy claro que fue una patraña tendiente a involucrar al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en una línea de violencia que siempre ha rechazado, ahora también me parece que se lo pretende a él utilizar para una maniobra.
Gracias, padre Mujica. Bueno, yo recuerdo una conversación con el senador Eduardo Menem, en su momento, que Terraño había propuesto que la Scandinavian Airlines se hiciera cargo, que además tenía el consenso de todos los gremios y que realmente es una compañía espléndida. Y me acuerdo que Eduardo Menem dijo, bueno, esa privatización no se va a hacer porque la vamos a hacer nosotros. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo. Y fue lamentable, porque se entregó sin deudas, corregime Patricia si me equivoco, se entregó sin deudas. Al primer ejercicio ya Iberia le había encajado 400 millones o 390 millones de su propia deuda, y después ahora se ha vaciado, que en un solo avión se vendieron los edificios, el simulador que era único en América, está no sé en Brasil o no sé dónde. ¿Cómo en democracia puede ocurrir un hecho de estas características? Realmente me parece tan insultante para los ciudadanos, para aquellos que vamos a votar, ¿no es cierto?, de que con la vigencia de la Constitución Nacional absolutamente encausada y activa, tengamos de repente un episodio de estas características, un juzgamiento. ¿Pero qué es esto? No tenemos miedo, vamos a seguir trabajando, y lo que sí les pido a los poderes legalmente constituidos como son las legislaturas, que adviertan que esto es muy grave y que adviertan que además, y acá se ha dicho en varias oportunidades, no queremos que vuelvan a ocurrir hechos dramáticos y que no tengan posibilidad de arreglo. Yo estuve 20 años en el grupo Clarín y a mí nunca nadie me presionó, lo cual no quiere decir que cuando hubo algo que no me gustó cómo me trataron, me mandé mudar y me vine acá a Continental. Creo que es una cosa muy clara. Así que yo creo que tengamos una idea más equitativa. Lo que hace el gobierno con los medios es una vergüenza. Vemos que, por ejemplo, hay programas enteros como 678 que pagamos entre todos porque va por un canal oficial, ¿no es cierto?, en donde se dedican otros periodistas a hablar pestes de nosotros porque pensamos distinto. Yo, ese tipo de periodismo, Víctor Hugo, ¿qué querés que te diga? A mí me da mucha vergüenza. No sé, creo que cada uno, vos tendrás tu hoja del Confer y le crees al Confer. Yo creo a lo que he vivido. ¿Cómo definiría su vida con una palabra, no? Si tendría que elegir una palabra para definir, digamos, tantos años de trayectoria y en cuanto a lo profesional, ¿no? Bueno, creo que ha sido una vida útil. Más no te puedo decir. Útil para mí, para los demás, quizás un poco incómoda para mi familia. Mis hijos estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a que cuando se despertaban yo ya me había ido, ¿no es cierto? Una señora estuvo 40 años en casa y le estoy muy agradecida a la señora Lidia Escobar, que se hacía cargo de despertar a mis chicos y de esperar que se fueran para la escuela. Y bueno, la vida de un periodista, vos lo sabés bien, es complicada. ¿Volvería a elegir lo mismo? Por supuesto. Bien. Bueno, muchísimas gracias y la verdad un gusto haber compartido este momento. Todo lo mejor y por supuesto, bueno, las puertas siempre abiertas de este programa, edición limitada. Bueno, muchísimas gracias y gracias por haber venido tan temprano. Muchas gracias. C'est ici que depuis un mois, les Argentins viennent témoigner sur la période la plus noire qu'ait jamais connue leur pays, la dictature militaire de 1976 à 1983. Une cinquantaine de personnes en moyenne sont reçues chaque jour. Leur point commun, un refus catégorique de se laisser filmer de face, partagé du reste par les employés de la commission. Derrière ces bureaux, derrière ces compartiments, on raconte donc à voix basse et dans l'anonymat les tortures, les enlèvements, les assassinats, en fait l'horreur au quotidien de l'Argentine militaire. En Argentine, on les appelle les sages, ils sont au nombre de 10, ils travaillent ensemble depuis un mois et ils ont à leur tête Ernesto Sabato, écrivain et défenseur de toujours des droits de l'homme. Il y a dans cette commission des avocats, une journaliste, des hommes sciences, tous ont personnellement été choisis par Raúl Alfonsín, le président de la République. Ils vont travailler ainsi pendant 6 mois et essayer de faire toute la lumière sur le problème des disparus. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe.